noches, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos por aquí de nuevo. Es un placer para mí compartir hoy un tema muy interesante porque el amor y el enojo, ¿verdad? Entonces, a veces decimos que tiene que ver una cosa con la otra, pero tiene que verlo todo. Nosotros nos sentimos enojados con las personas que amamos. No siempre nos enojamos solo con los de fuera, nos enojamos con las personas que amamos y eso no significa que ya no los amamos. Pero ¿cómo lo percibe el niño? Si se enoja conmigo tanto es que no me quiere, porque ellos no tienen ese capacidad de diferenciar. Entonces vamos a entrar en este tema tan bonito, tan difícil, pero bonito. Ok, vamos a ver qué es en sí el enojo. El enojo es una emoción sana que constituye una forma de reaccionar ante una gama de situaciones que las cuales las personas nos enfrentamos cada día, cotidianamente. Es un estado emocional que varía de intensidad. Entonces, de leve a fuerte varía el enojo. Y qué curioso si vemos esta palabra sana. Entonces, enojarse es sano. Ahí vamos y nos vamos a ir profundizando en eso, porque entonces, ¿qué tiene de sano el enojo? ¿Qué tiene de sano el enojo? El enojo no es malo, sino la forma en que reaccionamos ante el enojo. El enojo nos ayuda a reclamar un derecho, nos ayuda a aclarar un desacuerdo con alguien y a marcar límites ante otra persona. Entonces el enojo es súper sano si lo sabemos manejar. Ahí es donde tenemos que llevar a los niños. No todo el enojo es malo, ¿verdad? Definitivamente es interesante saber entonces por qué nos enojamos. Nos enojamos cuando creemos que algo no es justo, que no está siendo justo ni para mí ni para el otro y que algo no funciona, ¿verdad? Entonces nos enojamos y queremos o pensamos que podemos hacer justicia ante la situación. Ahí es donde el enojo está el problema. ¿Por qué? Porque no siempre juzgamos bien, hacemos buen juicio del derecho del enojo. Y así vemos en los niños y en los menores. Entonces el pequeño se enoja y hace un berrinche y está bravísimo porque no le dan el juguete o porque no le comparten el juguete. Él cree que no es justo lo que está pasando y él quiere que lo arreglen, pero aquí vamos a ver cómo nosotros como adultos vamos a llevar a los niños a manejar esto de mejor forma. Porque el propósito supremo del enojo es adecuarlo, el enojo, a motivarlos a hacer bien las cosas, a corregir el mal. Ese es lo supremo. El propósito supremo es adecuar el enojo a motivarnos a hacer el bien, las cosas bien, lo que no está bien, corregirlo, el mal. Entonces, el no es justo, vamos a ver cómo llevamos, cómo le enseñamos al niño que es por amor, que tiene que aprender a manejar el enojo. Pero, ¿y cuál es el grandísimo problema que tenemos? Que el enojo es la emoción más espinosa en la vida familiar, ¿verdad? Entonces, si el adulto no sabe manejar el enojo, ¿cómo le vamos a enseñar a los niños a manejar el enojo? Tenemos que entender que el enojo en los padres afecta al niño. Si papá y mamá están enojados y se están gritando cosas bonitas, ¿verdad? Porque cuando uno está enojado se dice solo cosas bonitas. Entonces, si estamos en eso, ¿cómo vamos a llevar al niño a que lo gestione de mejor forma? Porque el enojo es una reacción que está en el subconsciente. Ni siquiera yo llego al consciente, sino que de una vez lanzo mi enojo, de una vez, ¡pum! Y hay un cambio físico que vemos en el enojo. Hay tres maneras de expresar el enojo. La primera es suprimido. Entonces usted rumea ahí, ¿verdad? Los insultos, hace muecas, dice maldiciones, pero por dentro. Ese usted dice, aquí no expreso nada, no expreso nada abiertamente, sino que me lo guardo. Y esto lleva a las consecuencias físicas, a la gastritis, a que las arterias
se cierren, a que hayan derrames cerebrales y mil cosas porque no lo guardamos. Aquí cuento, ¿verdad? Que esa era mi manera. Lógicamente, en aquellas épocas, porque estábamos ya en las épocas antiguas, imagínense más antiguas, entonces uno nunca podía expresar el enojo y no me había dado cuenta que yo hacía muecas y lo iba gesticulando y rumiando lo que iba a decir. Y cuando era una adulta, ya con niños y todo, me subo a un bus y el señor del bus me habla de muy mala forma y yo voy por el pasillo sin darme cuenta, haciendo muecas y fue que un muchacho que estaba sentado en el asiento me ve como, y está loca, y yo me doy cuenta y entonces me detengo y me devuelvo. Y de manera asertiva le digo al chofer, esa no es forma de hablarme y le pido por favor respeto, no me vuelva a hablar así. Y ya yo me sentí mejor, pero ¿cómo nos cuesta cuando nos han reprimido poder sacarlo de manera asertiva? Ok, la segunda forma que tenemos de hacerlo es la explosiva. La persona que de una vez, bueno, pero el enojo va apenas iniciando cuando ya está gritando, insultando e incluso llega la agresión física, ¿verdad? Y esta agresión física trae problemas en las relaciones interpersonales y muchas veces hasta legales, porque ya si se llega a cero control de nuestro impulso, ya los problemas son más serios. ¿Qué pasa con los niños? Cuando ya por la más mínima cosa, por las crayolas, ya se están pescoceando, ¿verdad? Ya se dieron los dos y se empujan y aquello se hace un caos. Entonces, el llevar a los niños a que puedan gestionar esto es lo que vamos a tratar de aprender hoy un poquito. Tercera, tenemos la forma asertiva, que es un comportamiento que marque claramente en la otra persona la molestia que tengo, pero de una manera socialmente aceptable. Y eso mejora mi calidad de vida y la de los que están alrededor, mejora los vínculos y es la mejor vía para resolver un conflicto. Porque si yo estoy enojada y tiro de forma equivocada, la otra persona se defiende y al final lo que menos se resuelve es el conflicto. ¿Cómo logramos esto en los niños? Tenemos que primero gestionarlo nosotros como adultos para evitar el agresivo pasivo. Costa Rica tiene un altísimo porcentaje del trastorno agresivo pasivo. ¿A qué se refiere esto? Es una expresión del enojo que hace todo lo contrario a lo que quiere la autoridad. El foco más bien es perturbar a la autoridad y se usa mucho el sarcasmo, la victimización. Entonces vemos a estos niños que se sientan a hacer una tarea y son horas y no la terminan hasta que sacan a la mamá de quicio. O vemos a este pequeño ahí en el aula que sabe hacer las cosas, pero entonces quiere hacerlas, pero lo que está haciendo es molestando a otro y molestando a otro porque lo que tiene en sí inconscientemente es desafiar la autoridad. Y esto nos lleva lógicamente a problemas porque autoridad se refiere no solo a los padres, sino a los maestros, a la policía, a las leyes, a todo lo que representa autoridad. ¿Cómo sabemos si la conducta de los pequeños en casa o de nosotros mismos es agresiva pasiva? ¿Cómo lo identificamos? Porque la conducta número uno no tiene sentido. Uno no sabe por qué cuando se le pide que haga algo se enoja automáticamente o hace todo lo contrario, ¿verdad? Es como ilógico. El segundo punto es que nada lo que hacemos para corregirlo resulta. Intentamos todo, le damos premio, le hacemos castigo, le llevamos a un profesional, bueno, eso sí resulta, pero es un proceso que usted dice, mira, lo pongo adelante al niño para que me ayude, pero resulta un ratito y después está haciendo lo contrario, o vemos ese adolescente que se le pide que haga algo y jamás lo hizo, ¿verdad? Y haga el mandado y lo hizo mal al propio para que no lo vuelvan a mandar. Entonces, nada lo que hacemos puede corregirlo. Y al final, el punto más importante es cómo lo reconozco, porque al final el que lo actúa es el que es el derrotado y afecta sus relaciones y afecta su futuro. Entonces el niño que lo está haciendo al final nunca termina la tarea, entonces no puede ir a jugar, pero tampoco termina la tarea.
y siempre sale regañado por una o por otra cosa. En el aula igual, al final entonces todos los niños lo apartan y, y él es el que termina con problemas. ¿Y esto por qué nos afecta en el futuro? Que vamos a ver cómo practicamos conductas agresivo-pasivas y nos perjudicamos. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo medimos ya si el enojo es normal en un niño o un adolescente o en nosotros mismos, o si ya está pasando a la ira? Porque la ira es el mal manejo del enojo que se convierte en ira y entonces guardamos todo para adentro, ¿verdad? O sea, ya hemos gritado y todo, pero seguimos enojados y nos causa resentimiento, nos causa solo desearle el mal a otro y sobre todo creer que la otra persona siempre tiene la culpa. No podemos racionalizar cuál fue mi parte en ese enojo. Entonces, ¿cómo lo medimos? Por la frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente se enoja este niño? ¿Qué tan frecuentemente me enojo yo? ¿Cuánto dura ese enojo? Si se le habla, si se pasa rápido, y la intensidad. La intensidad es sumamente importante porque si por una cosita pequeña el enojo es grandísimo, entonces hay un problema. Hay un problema porque entonces no hemos madurado o este niño no ha madurado en cómo manejar el enojo. Entonces, un enojo mal enfocado. Antes de decirles el enojo mal enfocado, voy a darles unos ejemplitos de un enojo normal en los preadolescentes y adolescentes. Tener el cuarto siempre desordenado. Eso se puede tratar, o sea, debemos entender nosotros que está sacando por ahí el enojo. Pero eso es manejable. Que usted lo mande a hacer un mandado que es urgente y duró hora y media y usted precisaba de esa mantequilla o lo que fuera. Que no terminó de copiar todo en el aula, pero él se gestionó y él lo consiguió la materia. Ahí podemos entender que tiene una conducta agresivo-pasiva, pero que la está manejando. ¿Cuándo empieza a generar problemas? Cuando se convierte en violencia, entonces ya agredo a otros o a mis hermanos o en el aula. Uso de sustancias psicoactivas, entonces ahí empieza mi rebeldía ya a dañarme a mí y a los que rodeo. En las relaciones sexuales promiscuas y sin protección, eso es una conducta agresivo-pasiva porque a la final es a quien estoy perjudicando más, a mí. En el fracaso escolar, igual es una proyección agresivo-pasiva y en el caso extremo, el suicidio, ¿verdad? Cuando no pude manejarlo del todo y entonces se llega a esta consecuencia contundente. Estas consecuencias negativas al final de la etapa, muchas no tienen vuelta atrás. Entonces resulta que los chicos se metieron en relaciones sexuales sin protección y resultaron o con una enfermedad venérea o con un embarazo. Empezamos a mandar cosas en internet íntimas y al final nos pusieron en vergüenza o nos sacaron en público y eso ya tiene un peso serio. Por eso debemos ser tan cuidadosos y tratar de ahora en adelante manejar el enojo de forma madura para que ellos aprendan a no llegar a esas consecuencias. Que el enojo, o nos enseñaron que el enojo tiene que tener una disciplina. Entonces, si el chiquillo o la chiquilla responde horrible, va de una vez, va a una disciplina y está castigado y súper enojado y más bien se enoja más uno. Si no, eso no es lo que requiere una disciplina, sino una formación, una instrucción para que él logre manejar el enojo de forma apropiada. La mejor forma de sacar el enojo, nos guste o no, es la verbal. ¿Cuál es la diferencia? Que yo saque mi enojo de forma verbal no quiere decir que yo le permita usar malas palabras. Hay mucha diferencia. Pero no podemos sacarlo sin sacar que estamos enojados. O sea, sería suprimirlo, que es lo que no debemos hacer. Entonces, se le debe llevar al menor
el mayor tiempo posible de que lo saque de la manera verbal para que no lo lleve a la conductual. Y eso nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que manejar nuestro propio enojo. Y ahí es donde debemos controlarnos nosotros para enseñarles a ellos que está bien que lo saque de manera verbal. Y para muchas personas, esto es nuevo porque eso, o sea, nosotros decía que se calla y punto, ¿verdad? Y es que viera que mi hermano fue, no, se calla y se han castigado los dos y punto, ¿verdad? Esa era la manera que siempre se nos enseñó. Pues resulta que la forma correcta para no llevar a más adolescentes y más adultos agresivos pasivos es escuchar, aunque estén enojados y esté, como les digo, mientras no sean malas palabras que esté diciendo, es que mire, que y el tono y los ademanes, ok, escuchemos. Analicemos con quién es el enojo, porque entonces si lo vemos enojado, ya entonces nosotros nos ofuscamos y nos enojamos. No, enfoquemos hacia quién es el enojo. Controlarnos nosotros mientras ellos expresan su enojo. Nosotros tenemos que tratar de estar pasivos. Ser amables, pero firmes. Ahí es donde, ok, no se golpea a nadie. Ese vocabulario no está permitido, ¿verdad? Siempre firmes. Informarle que no lo vamos a condenar, que está bien cuando esté enojado que nos lo cuente. ¿Por qué? Porque si nos gusta que nos cuente cuando está alegre, cuando está triste, si nos queremos involucrarnos en las emociones, el enojo es una emoción también. Entonces, elogiemos lo que esté bien, que hizo bien ese día, ya sí que dijo y que su hermano y que su compañero y lo dijo y entonces, ¿qué le elogiamos? Qué bien que hoy no tiraste nada contra la pared. Qué bueno que hoy no golpeaste a tu compañero. Qué bueno que hoy no tiraste el plato de comida al piso. Y uno dice, ay, había que aplaudírselo. Sí, hay que aplaudírselo porque está en una etapa de formación, ¿verdad? Ya de adultos es otro nivel, pero en este momento estamos hablando de etapas de formación que los vamos a llevar a que maduren el enojo y lo puedan manifestar de forma asertiva. Entonces, lo que más pesa en los padres, abuelos, maestros de escuelita dominical y líderes de la iglesia es la instrucción, el ejemplo y la paciencia. Si el Ujier es el primero, es el chiquito corrió y es el primero que le pegó 4 gritos, el ejemplo quedó muy mal, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos a manejar el enojo y comprender que están en una etapa para llegar a la madurez que necesitan la instrucción, estamos en dificultades, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante es no tener temor de disculparnos si es necesario y modelar la conducta con el ejemplo. Entonces, si yo me tengo que disculpar porque, bueno, muy frecuentemente se da en los hogares que papá y mamá tienen una discusión o papá llegó un poquito enojado o mamá del trabajo y tuvieron un problema con alguien, entonces ya llegan con la carita, ¿verdad? Arrugadita, porque tenemos cambios físicos, los puños apretados, la cara dura, y entonces, bueno, ¿y qué? Ustedes no han recogido tal cosa, o sea, ya desde ahí empezamos mal. Cuando eso nos pase, porque nos va a pasar, porque todos somos humanos y la vida es muy difícil, el mundo es muy difícil, respiramos y nos disculpamos. Eso va a ser la diferencia grandísima. Si nunca lo hemos hecho porque creemos que los niños, porque yo me voy a disculpar si aquí yo soy el adulto. No, porque estamos formando, porque todo todo esto es un lenguaje de amor. Cuando los chicos tienen el tanque de amor lleno, no garantizan, nunca se van a enojar. Es que siempre se van a enojar porque siempre son seres humanos y además somos seres humanos y siempre hay cosas difíciles que enfrentar. Entonces, te van a enojar, pero la van a saber manejar de mejor manera los niños que tengan el tanque del amor lleno. No podemos amar a un hijo y a la vez tratarlo mal. Sé que es muy frecuente, pero no se debe hacer. Yo primero trabajo mi enojo
y luego le hablo. ¿Ok? Si usted trata mal a su hijo, al niño, al estudiante, al nieto, al sobrino, si le habla feo y le grita horrible, lo que él puede percibir es: si me ama, no me habría tratado de esa manera en que lo hicieron. Porque ellos ven el mundo de forma diferente. Recuerden que un adolescente está encerrado en el mundo de nadie me acepta, de soy horrible, de nadie me comprende, menos los adultos. Y cualquier enojo que usted lance de forma equivocada lo va a lastimar. Y mucho más a un niño que, como les dije al inicio, no tienen la capacidad de ponerse esa coraza de decir, bueno, ya se le pasó. Pero no. Entonces ahí es donde debemos, todo este taller yo creo que nos lleva a confrontarnos primero a nosotros mismos en todos los lenguajes del amor, ir aprendiendo cuál es el nuestro, en qué hemos fallado con los demás. Y este tema yo creo que es muy importante para autorreflexionar. Entonces, no tiene que estar de acuerdo en todo. No es que usted tenga que estar de acuerdo en todo, pero puedo mediarlo mejor con el niño. Y es ahí, a donde volvemos a hablar del lenguaje del amor. Si hemos usado todos los lenguajes del amor y después de que pasó el berrinche, yo me agacho, lo abrazo y le digo, amor, entiendo que estabas enojado, o cualquiera, ojalá usemos casi todos los lenguajes del amor. Y si lo hizo bien y esta vez no le pegó el hermanito o se portó mejor en el aula y no reventó las crayolas, ¿qué tal si le llevamos la próxima vez un regalito hecho por nosotros felicitándolo? Todo lo que hemos aprendido lo tenemos que ir poniendo en práctica para llenar de forma correcta el tanque del amor de los niños, pero sobre todo para formarlos para que sean adultos maduros en la manifestación de las emociones. Definitivamente, es que el amor está muy vinculado a la ira, ¿verdad? En sus lados opuestos, igual de intensos muchas veces. Entonces necesitamos aprender a mediarlos, porque me gusta que dices, el enojo no es malo. Vemos a Jesús allá enojado en el templo. Muchas veces nos han dicho, enojarse es pecado. No, el pecado es qué vamos a hacer con ese enojo, ¿verdad? Y cómo lo vamos a mediar. Y es algo que realmente está demasiado presente en nuestra sociedad. Cada vez como sociedad somos menos tolerantes. Yo estaba viendo un accidente que hubo aquí de una ciclista, de una conductora que le tiró el carro a unos ciclistas simplemente porque pasó, le golpeó el carro, y uno dice, ¿en qué momento usted se va y tira a matar a alguien porque le golpearan su carro? O sea, es que no estamos midiendo nuestras acciones y nos estamos dejando muchas veces llevar por la ira, por la falta de madurez emocional que no se nos ha trabajado desde niños. Y si algo queremos con este seminario es que nuestros niños estén empoderados con su tanque de amor lleno, pero que crezcan a la madurez emocional de tal manera como crecía Jesús en gracia, en sabiduría para con Dios y con los hombres. Y queremos que los niños crezcan completos. ¿Para qué? Para que amen a Dios con todo su corazón y eso les lleve a amar a los demás, para que se sometan a la disciplina de Dios de todo corazón, para que aprendan del Señor y para que su corazón y su carácter sean moldeados a la imagen de Cristo. Y esto es lo que nos enseña Cristo realmente, es cómo manejamos eso, pero no es algo que se nos da natural, es algo que necesitamos ir aprendiendo, y cuánto nosotros mismos como adultos para poder llevar a los chicos hasta ese lado. Algo muy importante en lo que recalcaba mi mamá es lo pasivo agresivo. No es algo que yo hago al propio, es algo que está dentro, porque yo empiezo a odiar la autoridad. Cuando mi autoridad me trata con enojo, cuando mi autoridad no me deja expresarme, cuando yo siento que todo es restrictivo, pero no hay amor, yo empiezo a tener esas conductas pasivas agresivas. O sea, ni me voy de la iglesia ni le hago caso al pastor. ¿Conocen algún adulto así? Ni me una vez en los chiquillos de la escuela dominical, ni le pongo atención ni me salgo de la clase.
Porque uno le dice, si no quiere estar aquí, ¿verdad? Muchas veces se le aplica eso. Vaya, mi amor, al culto. No, ni me voy de la clase, ni te dejo que dé la clase. Y empezamos con esas conductas que van en contra de la autoridad. ¿Y quién es nuestra autoridad suprema? Dios. Y si yo a un niño pequeñito le voy inculcando esta parte de no manejar su enojo, de ir en contra de la autoridad, tristemente cuando él se encuentre ante la autoridad de Dios, va a decir, ni dejo de ser cristiano, pero ni te hago caso, Dios, que al final que mando yo. Y eso es lo que no queremos para nuestros niños. Queremos niños que crezcan emocionalmente para seguir la voluntad de Dios de todo corazón y sin todos esos problemas que nosotros hemos tenido. Y esto del enojo, enseñarles a ellos a mediarlo es muy, muy importante. Usted va a tener la presentación para que después lea los pasos, pero nosotros mismos como adultos, no tenga miedo de tomar un tiempo fuera. Siempre es bueno, nunca es malo. No trate de resolver las cosas cuando usted está enojado. Aprenda una técnica. Ya los chicos preadolescentes que han estado conmigo muchos años dicen, ya cuando Lali nos dice mi amorcito, es que ya se enojó. Porque entonces yo más bien busco algo que me regule a mí. Cuando ya yo estoy enojada, yo le digo, vea mi amorcito, porque eso me recuerda a mí misma con quién estoy yo tratando, ¿verdad? Entonces busquemos nuestras propias técnicas, tengamos tiempos fuera, si hay una situación que realmente a usted le botó el tapón, usted no tenga miedo de decir voy al baño. No intente, si quebraron lo que usted les dijo, no toque porque se le va. Ya eso se quebró. ¿Qué va a hacer usted si ya lo quebraron? O sea, por más grito que uno pegue, no lo va a volver a pegar. Entonces, mejor relájese, tómese un tiempo fuera, salga al patio, tome aire y después vuelva a resolver el conflicto, porque el enojo marca la vida de los chicos. Eso es muy importante de lo que nos decía mami. Y yo creo que tal vez nosotros podemos identificarnos con un momento, porque entre más uno ama a alguien o más cercano es, más le afecta ese enojo, ¿verdad? Más te marca, más te sorprende. Mi mamá se va a reír, pero yo siempre decía, yo recuerdo cuando mi abuelito me regañó porque regué la sal. Y después ella me decía, pero ¿qué otra cosa mala le hizo su abuelo? Nada, siempre fue bueno. Entonces, perdone lo que los regañó porque les regó la sal. Y yo, ¿verdad? Sí, yo también tal vez. Y cuando yo era adulta y decía, vea qué barato es una bolsa de sal. Y me regañó por una bolsa de sal. Un poco chineada, lo acepto. Pero cuando eso son pequeñas cosas que a veces lo marcan a uno. Y ya de grande, ¿verdad? Mi mamá me decía, qué mal, qué otra cosa le ha hecho su abuelo. Nada. Entonces deje ir la sal, ¿verdad? Y yo, pero la sal, ¿verdad que yo? Porque fue algo que a mí en mi momento de niña me marcó mucho, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros tenemos estas marcas que debemos superar y dejar, pero debemos aprender que cuando yo he marcado la vida de un chico con mi enojo, también resolverlo y remediarlo. Todos tenemos que lidiar con el enojo. Y que usted tenga un ministerio de niños no le quita el enojo, que usted sea mamá o papá no le quita el enojo, pero entonces si yo he pasado ese límite, ¿cómo puedo remediar eso? Porque a veces también soy yo, ¿verdad? Y cómo enseño al niño que cuando él pasó ese límite con otra persona, cómo restauramos esa relación y cómo crecemos en esa área. Entonces, que de verdad esto es algo muy, muy trascendente en la vida de nuestros chicos. Y si algo podemos hacer bien es amarlos y amarlos de la mejor manera y todos vamos aprendiendo en el proceso porque no salimos de una fábrica todos hechitos, ¿verdad? Perfectos, sino que hemos ido caminando y con buenas experiencias y malas experiencias, pero qué bueno es que estemos tomando este tema y haciendo lo propio. Decía una hermana ahí en el Zoom, dice, ya yo ando viendo cuál es el lenguaje de amor de todas las personas que conozco. Y esa es la idea. ¿Y por qué amamos a los chicos de todas las maneras? Para que ellos aprendan a amar a otros. Y ese es el plan de Dios para nosotros, que recibamos su amor y que lo demos a otros.